unos 10 minutos. Vamos a destinar unos 10 minutos o algunos más minutos en caso de que se extienda la sesión, y el final del evento, si Dios quiere, a las 10:35 de la mañana. Esta semana se está conmemorando el 161 aniversario de la fundación del Colegio de Ingenieros, y con este motivo vamos a tener unas presentaciones de geofísica en el Colegio de Ingenieros de Venezuela. La profesora Milagrosa Aldana y el profesor Michael Smith han voluntariado para hacer un par de presentaciones el día de hoy viernes 4 de noviembre a las 2:30 de la tarde. La profesora hablará de técnicas de aprendizaje automático y el profesor Michael Smith de aplicaciones de microsonificación sísmica en el marco de la norma de construcciones sismo resistentes Covenin 1756. Eso es el día de hoy en el Colegio de Ingenieros en Caracas. Quiero hacerles saber a todos ustedes que el segundo Congreso Venezolano de Geofísica está siendo organizado. El segundo circular ha sido publicado este mes, y durante esta fecha se estará conmemorando el 17 Congreso Venezolano de Geofísica, el 11 Congreso Geológico Venezolano y la 8ª Jornada Venezolana de Historia de la Geociencia. El evento se llevará a cabo en Caracas del 20 al 24 de marzo del próximo año. Será en la Universidad Central, y también habrán presentaciones online para las personas que no puedan hacer presencia en el evento. La temática serán cinco áreas. La primera será ambiente, suelos y agua. La segunda será petróleo y gas. Tercera, minería. Cuarta, sismología, ingeniería sísmica y riesgos socionaturales. Y la quinta, geociencias aplicadas. Esta semana inició la recepción de resúmenes y correrá hasta el 27 de enero del año que viene, del 2023. Entonces, si ustedes tienen algunas presentaciones que les gustaría colocar para este congreso, pues deben comunicarse con el comité técnico para hacer entrega de sus abstracts. Hay más información en las redes sociales y en la página web de las sociedades venezolanas. Este mes, el 25 de este mes, tenemos nuestra próxima presentación y estará a cargo del ingeniero Eduardo Rodríguez. Eduardo fue estudiante también de la Universidad Simón Bolívar, y él hablará sobre introducción al método de resistividad eléctrica, pero esta vez será aplicada a la exploración de aguas subterráneas. El formato será el mismo, y estamos tratando nosotros de incluir en nuestra organización dos salas en las universidades Central y la Universidad Simón Bolívar, donde estas charlas van a ser proyectadas de manera en vivo para los estudiantes de las carreras de geofísica, geología, ingeniería, etc. Hoy estamos haciendo casualmente la primera prueba de la Universidad Central y tenemos unos estudiantes que se están conectando desde la Universidad Central. Entonces, esta próxima charla será el 25 de este mes a la misma hora, a las 9:30 de la mañana. Aquí tengo una foto donde está Eduardo, nos estábamos graduando hace ya más de 20 años, está a la derecha, y a la izquierda tenemos al doctor Rancés Mesa. El doctor Rancés Mesa nos hará él es el presentador del día de hoy. Rancés nos va a hablar sobre introducción intuitiva al análisis espectral de la sísmica y su impacto en el desarrollo del subsuelo. Rancés es un geofísico, con más de 20 años de experiencia. Él actualmente está laborando para Woodside, pues una compañía australiana de energía. Rancés obtuvo su título en la Universidad Simón Bolívar, una maestría en la Universidad de Minas de Colorado, y posteriormente su doctorado en geofísica en la Universidad de Houston. Rancés ha sido colaborador en este formato, en estas presentaciones de la SOBG. Y bueno, Rancés, muchas gracias por siempre estar pendiente de nosotros y de venir a compartir y a educarnos un poco en esas técnicas que tú has aprendido durante tu carrera. Rancés, te voy a dar el control para que empieces a hacer tu presentación. Muchas gracias, Gabriel, y buenos días a todos. Déjame
ir compartiendo mi PowerPoint. Ok, ¿ven mi PowerPoint? Sí. ¿Lo están viendo en modo de presentación o en modo de presentador? Presentador, porque hay unos comentarios a la derecha, ¿verdad? Ok, sí, déjame hacer el swap. No sé qué está pasando aquí. No sé por qué no me deja. Ajá, swap. Ahora es presentación. Ahora sí es presentación, sí. Ok. Mira, Gabriel, como amigos como tú no necesitan enemigos, porque me pasaste la foto jovencitos hace unos cuantos kilos y la actual. Qué gran amigo eres. Bienvenido, Pero, bienvenido. no, qué chévere, gracias. Bueno, buenos días a todos. Un gran saludo y muy honrado de estar aquí y agradecido con la SOBG y con todos ustedes por venir a escucharme virtualmente. En los próximos minutos quiero compartir con ustedes un compendio informal o intuitivo que permite un mejor entendimiento práctico, sobre todo, de las características espectrales de la sísmica y cómo éstas pueden impactar nuestro trabajo de descripción del subsuelo para exploración y producción de petróleo y gas. Muy importante, una aclaratoria, un disclaimer, como dicen aquí. Tengo que hacer énfasis en que esta presentación es una manera intuitiva de cómo yo, Ramsés Mesa, entiendo la información espectral basada en los años de experiencia lidiando con data sísmica de muchas partes del mundo. Vamos a ver muy poquísima matemática, así que tranquilos. Pero trataré de no sacrificar rigidez técnica. Si algún oyente, o cualquiera de ustedes, desea un tratamiento más formal del tema que voy a tratar, esta presentación no es para ustedes, ¿ok? Y ya verán por qué. Con este disclaimer vamos a empezar. Creo que hay un micrófono por ahí abierto. Si por favor pueden hacer mute, se lo agradecería. Vamos a pasar esto, ya Gabriel hizo la introducción. Pero bueno, ¿por qué debería importarnos la parte espectral de la señal sísmica? Cualquier señal sísmica puede ser representada de manera única por sus espectros de amplitud y fase, lo cual nos permite obtener una perspectiva de los datos que es imposible obtener de cualquier otra manera, en cualquier otro dominio. Existen procedimientos de mejora de la señal que solo son posibles en el dominio espectral. Por lo tanto, es fundamental que como geofísicos trabajando con el dato sísmico tengamos un dominio razonable de qué nos quiere decir o qué representa la información espectral y cómo impacta nuestra evaluación del subsuelo a través de los datos sísmicos. O sea, como geofísicos trabajando con sísmica no podemos darnos el lujo de no tener un conocimiento básico de la información espectral. Y todo comienza con nuestro gran amigo, la transforma de Fourier. Como acabo de decir, cualquier señal, por ejemplo, la función que ven aquí en gris, puede ser representada de manera única por la superposición de sinusoides, estos azules que ven aquí. Cada sinusoide tiene una frecuencia y una fase constante. La contribución de cada sinusoide a la señal total, a la señal gris, es lo que llamamos el espectro de amplitud, que sería esquemáticamente esto rojo. ¿Okay? Es la contribución relativa a la señal total. La alineación de cada sinusoide con respecto a un punto de referencia, después hablaremos cuál es esa referencia, está representado por el espectro de fase, que sería este esquema verde. Si conocemos tanto el espectro de amplitud como el de fase, entonces la señal de entrada gris se puede recuperar de manera única. Según el muy bien conocido modelo convolucional de la traza sísmica, en el cual la mayoría de nuestro trabajo como geocientífico está basado, la traza sísmica puede ser representada o es el resultado de la convolución de la serie de reflectividades del subsuelo, lo cual representa contrastes de impedancia acústica, la convolución de esta serie de reflectividad con una entidad a la que denominamos ondícula. Por ahora no vamos a considerar ruido aleatorio aditivo al modelo para simplificar el análisis o la explicación. Esta ondícula es simple y llanamente un operador o filtro que impide que la traza sísmica sea una representación fiel de la serie de reflectividad. Por ello, es sumamente importante cualquier medio a nuestra disposición que nos permita mitigar los efectos de la ondícula. La convolución en el dominio temporal
constituye en el dominio espectral la multiplicación de los espectros de amplitud y, disculpen, la multiplicación de los espectros de amplitud, en este sentido, y la suma de los espectros de fase. Siendo que nuestro objetivo es que la traza sísmica sea la mejor representación posible de la reflectividad real del subsuelo, entonces una buena undícula o una undicular ideal debe ser como una especie de placebo espectral o que tenga un efecto lo más nulo posible al ser convolucionada con la cero reflectividad. ¿Cómo debería lucir una buena undícula? Idealmente, hablando matemáticamente, debería ser como un spike o una función delta, pero eso no es, eso no se puede alcanzar de manera práctica, no lo podemos lograr. En la práctica, lo que queremos es data sísmica que tenga una undícula implícita con las siguientes características: que esa undícula sea simétrica, que sea compacta o de poca duración, que tenga muy pocos lóbulos laterales y que esos lóbulos laterales tengan una muy baja magnitud relativa al lóbulo central. Para alcanzar una undícula que tenga estas características dentro de nuestra sísmica, necesitamos hacer básicamente ciertas cosas a nivel simultáneo. Necesitamos que nuestra undícula tenga el mayor ancho de banda posible, medido en octavos. Ya vamos a hablar muy pronto qué es octavos, es un concepto bien importante. Esta undícula, cuando nos referimos a espectro al ancho de banda en amplitud, esta undícula debe ser rica en las frecuencias bajas, usualmente 3 a 6 Hz, o si es posible aún más bajo, y rica también en altas frecuencias. También deseamos que este espectro de amplitud sea lo más plano posible para la undícula, dentro del ancho de banda usable de la sísmica. Usualmente las referencias son 3 decibeles por debajo. También hablaremos de eso. Y también queremos que esta undícula tenga el espectro de fase lo más plano posible en 0 grados. Si ponemos cartoncitos, dibujitos, para mejor explicar estos conceptos, aquí los tenemos. Arriba a la izquierda tenemos esquemáticamente lo que será una undícula ideal con las 4 características que citamos, el cual este esquema las cumple. Es simétrica, compacta, tiene pocos lóbulos laterales, en este caso solamente 2, y la magnitud de los lóbulos laterales es baja relativa a la del lóbulo principal, al lóbulo central. Si seguimos viendo los restantes paneles, hay una característica que falla en cada caso. En esta, por ejemplo, vemos que la undícula es mucho más ancha, más gorda, ¿no? Lo cual implica que no es compacta. En este caso, la undícula lo que falla es la simetría, no es simétrica, es antisimétrica, pero no es simétrica. En este caso, lo que falla es que los lóbulos laterales tienen una magnitud considerable cuando la comparas con el lóbulo central. No queremos esto tampoco. Y en este último caso es que tenemos muchos lóbulos laterales. Tiene larga duración la undícula, tiene una larga coda. No queremos esto tampoco. Recuerden que lo que queremos es llegar que la undícula implícita en la sísmica sea lo más parecido a esto, esquemáticamente hablando. Si vemos cómo más o menos lucirá el espectro de una undícula de ese estilo, veamos cómo luciría, valga la redundancia. Si nos centramos en el espectro de magnitud, que es este, aquí arriba a la izquierda, vemos que en general para una buena sísmica se asemejaría a un tepuy, a una meseta. ¿Dónde podríamos considerar el ancho de esta meseta? Bueno, podríamos considerarlo al tope, pero no es lo que se estila. Generalmente lo que se estila es que una vez que hallamos la magnitud máxima de esta meseta, calculamos 3 decibeles por abajo, y la magnitud por decibeles se calcula con esta fórmula, y medimos a esta magnitud, 3 decibeles por debajo, cuánto es el ancho de banda. ¿Ok? Entonces, generalmente lo que hacemos es que sea algo entre 3 y 6 octavos, y lo más alto posible. En la sísmica, comúnmente 50, 60 octavos, a veces menos, por ejemplo, si es en el caso de subsalo, que se corra RTM, que eso ya lo verán ustedes en clases de procesamiento. Generalmente, cuando tienes estos rangos, lo que uno desea es que una buena sísmica una buena undícula, perdón, tenga un ancho de banda de al menos 3 octavos. Ya hablaremos por qué. El espectro de fase, deseamos que sea lo más plano posible, alrededor de 0 grados, dentro de este ancho de banda. Como es en este caso, vemos que tiende a ser bastante plano,
alrededor de 0 grados. Dentro de los 3 octavos que no mencioné anteriormente. ¿Aló? Ok. Octavos. ¿Qué son octavos? Comencemos con un ejemplo. Imaginemos que tenemos un piano. Estas son las teclas de un piano de 88 teclas, si no me equivoco. Y bueno, si hay músicos aquí en la audiencia, sabemos que cada tecla tiene una frecuencia específica. Por lo tanto, cada tecla tiene un sonido específico que se puede diferenciar en nuestro oído. Cada tecla vibra a una frecuencia constante. O sea, es un sinusoide. Y esa frecuencia, la frecuencia sinusoide es conocida. Si graficamos la frecuencia de cada tecla, la frecuencia es en el eje Y, vemos cómo, disculpen, si hacemos la graficación, vemos que las frecuencias más bajas están en el lado izquierdo del teclado, y a medida que aumentamos, vamos hacia la derecha en las teclas, nuestra frecuencia aumenta. En términos de notas o sonidos, estas teclas de la izquierda tienen sonidos más graves, mientras que si vamos hacia la derecha, estas teclas van a tener ruidos más agudos. A medida que avanzamos de izquierda a derecha, vamos a notar que el muestreo en frecuencia, el delta en frecuencia, cada vez se incrementa, lo que da la forma exponencial de este gráfico. Si quisiéramos el mismo rango de notas musicales desde la primera hasta la última tecla, pero con un incremento constante en frecuencia, el teclado de este piano sería de kilómetros de ancho, para tener el mismo rango de notas, si fuésemos de manera lineal en el delta de frecuencia. ¿Okay? Si aplicamos logaritmo de base 2 al eje de frecuencia, hacemos lineal el gráfico, porque ahora va a tener un muestreo constante cuando hacemos el logaritmo. Ahora, cada tecla está espectralmente separada de la anterior en la misma cantidad, en el mismo delta, por eso que nos da lineal. El rango de frecuencias medido usando esta nueva unidad de separación o medición de frecuencia es lo que entendemos por octavos. Ajá, y sería la pregunta que ustedes tendrían. Ya vamos a ver si la respuesta sale en las próximas láminas. Ok, esta es un poquito desordenada, pero no conseguí mejor manera de plantear esta lámina. Según el gran y difunto Sheriff en el diccionario de física, un octavo es el intervalo entre dos frecuencias que tienen una relación o un radio de 2 o la mitad. De manera más coloquial, definamos el ancho de banda de una señal en octavos como el número de dobles recursivos dentro de dicho ancho de banda. Vamos a ver unos ejemplos para tratar de entender mejor esto. Comencemos con el espectro electromagnético. Sabemos que el espectro electromagnético compone distintos tipos de señales y es de aproximadamente 50 octavos, el cual contiene una enorme cantidad de señales que podemos diferenciar una de otra, señales de televisión, luz, radio, etc. Por ejemplo, en la parte del espectro de radio y televisión, el ancho de banda es alrededor de 4 octavos. Y sabemos que podemos diferenciar señales continuas o vecinas, pues podemos sintonizar una estación de radio sonando rock clásico y podemos movernos a la siguiente estación y pueden tener las noticias del día, por ejemplo. En el caso de la luz, el espectro de la luz visible tiene un ancho de banda de alrededor de 1 octavo. Sin embargo, nos es sumamente difícil diferenciar un color del siguiente dentro del espectro de luz visible. Un piano de 88 teclas, como el ejemplo que acabamos de ver, tiene alrededor de 7 octavos. Y podemos distinguir claramente el sonido de una tecla con respecto a su vecina. Nuestra data sísmica convencional generalmente está en el rango de 1 o 3 octavos. Hay casos en que se puede llegar más alto de 3 octavos, pero son excepcionales con la tecnología actual. En resumen, mientras más octavos tengamos en el ancho de banda de nuestra señal, mejor podemos diferenciar entre constituyentes contiguos o vecinos de la señal. Esa es la importancia de los octavos, o de medir señales en octavos, que nos dice qué tanta diferenciación en frecuencia podemos tener en una señal. Y sobre todo para los estudiantes, y también para los ya profesionales experimentados, es muy importante que se llegue a este concepto y que todo ancho de banda tiene que ser medido en octavos, que es lo que verdaderamente nos da
la idea de qué tan bueno es el ancho de banda, qué tanto podemos diferenciar dentro de una señal. Ajá, examen. O bueno, un intento de examen. Pueden usar la fórmula que está aquí arriba para medir octavos, donde FB es la frecuencia más alta de referencia y FA es la frecuencia más baja de referencia. Y calculan cuánto es el ancho de banda en octavos de ese rango de frecuencias. Tengo dos ejemplos, A y B. A de 580 Hz, una señal, y B es una señal de 10 a 160 Hz. ¿Cuál de las dos tiene el ancho de banda más alto? Unos segundos. No necesitan la fórmula para determinar esto, especialmente si se atienen a esta definición. La respuesta es que ambas tienen el mismo ancho de banda, 4 octavos. ¿Cómo lo sabemos? De nuevo, puedo usar la fórmula, o simplemente, en este caso que está diseñado con esa intención, puedo usar esta definición, que al final es lo mismo. El número de dobles dentro del ancho de banda. Vamos con A. A comienza en 5 Hz. Primer doble sería 10. Primer doble. El próximo doble, como es doble recursivo, sería 10 por 2, 20. Segundo doble. Siguiente doble sería 20 por 2, 40. Tercer doble. 40 por 2, 80. Cuarto doble. Logré doblar 5 hasta 8 4 veces, por lo tanto tengo 4 octavos en esta señal. Hagamos lo mismo con B. 10, primer doble sería 20, segundo doble sería 40, tercer doble sería 80, cuarto doble sería 160. Por lo tanto, tengo 4 dobles en esta señal, 4 dobles recursivos, 4 octavos. Aquí vemos un ejemplo, tenemos una señal de 0 a 1000 Hz y representaciones o filtros de esa señal de acuerdo a estos anchos de banda. Tengo una señal de 580 y una señal de 10 a 160. Claramente no son la misma señal, a pesar de que tienen los mismos octavos. Pero de nuevo, octavo lo que te quiere decir es que tienen el mismo nivel de precisión en frecuencia. Eso es lo que te quiere decir, que tengan el mismo ancho de banda en octavos. Y para cerrar el punto de los octavos, este es un ejercicio bien rápido que hice hace tiempo. Creo que hay un micrófono abierto. Aquí vemos dos ondículas con estos definidas por estos dos trapezoides. Y vemos que la ondícula roja tiene un octavo más que la ondícula azul, a pesar de que tiene las mismas frecuencias altas. Aquí, esto lo que demuestra es que me es mucho más fácil ganar un mayor ancho de banda si mis frecuencias bajas con las que comienzo son lo más bajas posibles, como la roja. ¿Ok? Pues requiere un mayor número de dobles para llegar a las frecuencias altas. Este yo creo que es el primer campanazo que les estaría dando en términos de lo importante que son las frecuencias bajas. ¿Okay? Y muchas veces uno tiende a hacer demasiado hincapié en las frecuencias altas. No, ambos extremos son igualmente importantes, por lo menos. Ok, ya que estamos entrando al punto de frecuencias altas, frecuencias bajas, vamos a retomar el punto de entonación y resolución. Conceptos que están íntimamente relacionados, pero no son lo mismo. ¿Ok? Según vemos en las gráficas, si tenemos dos reflexiones lo suficientemente separadas como para que no interfieran una con la otra, podemos decir que estamos por encima de entonación. ¿Ok? Por el contrario, si están muy cercanas una de la otra, interfieren mutuamente. En este caso decimos que estamos en entonación o por debajo de entonación. En este último caso vemos que las amplitudes se ven afectadas por dicha interferencia. Eso se llama tuning boost. Es un extra de amplitudes o una afectación de amplitudes simplemente porque están interfiriendo. No es geología que causa esto. Tuning y resolución son conceptos muy relacionados, pero no son lo mismo. Tuning es la dependencia de las amplitudes con respecto al espesor. Resolución no es más que la habilidad de distinguir reflexiones individuales y separadas del tope y la base de una capa. Podemos apreciar a la derecha un registro de pozo. Aquí está. Y a su izquierda son trazas sintéticas generadas a partir de ese registro
con distintas ondículas Richter con diferentes frecuencias centrales que ustedes pueden ver aquí, yendo de la más baja frecuencia a la más alta. A medida que aumenta la frecuencia, vemos que el nivel de detalle observado en la sísmica se asemeja más al nivel de detalle que podemos ver en la serie de reflectividad del pozo. Por lo tanto, intuitivamente, a mayor frecuencia, mayor resolución. No mucho más que agregar aquí, salvo el hecho de que si una capa en particular está por debajo del límite de resolución de las sísmicas, como es este caso, entonces el espesor que nosotros medimos o observamos en la sísmica, que sería desde P hasta T, siempre será mayor que el espesor real, que es AB. Para mejor ilustrar esto, aquí está un modelo de cuña que generé hace cierto tiempo. Este modelo está en profundidad, pero igual aplica en tiempo. Y estos números que ven aquí en el tope son espesores. ¿Ok? Las trazas sintéticas generadas, podemos ver que los horizontes verde y púrpura correspondiente al tope y la base de la sísmica coinciden perfectamente con el tope y la base de la cuña cuando se está por encima de cierto espesor, por lo menos cuando se está por encima de unos 20 metros. De 20 metros hacia arriba coinciden el tope sísmico con el tope real, igual con la base. Por debajo de cierto espesor real de la cuña, aquí estamos haciendo zoom, podemos ver que ya el tope y la base que interpretamos de la sísmica, verde y púrpura, no son representativos del tope y la base real de la cuña, lo cual implica que ya alrededor de este punto ya estamos por debajo de resolución. Por otra parte, si medimos la amplitud observada en el tope de la cuña, podemos observar que bastante por encima del límite de resolución, o sea, de alrededor de 20 o bastante por encima de 40 hacia la derecha, vemos que la amplitud es constante. Esa amplitud sería esta línea roja. Cuando empezamos a disminuir el espesor, recuerden que el espesor disminuye hacia la izquierda, y acercarnos alrededor de 60 metros, empezamos a ver que la curva de amplitud deja de ser plana. Empezamos a ver una afectación en la amplitud, hasta que llega un máximo alrededor de 25 o 30 metros, para luego empezar a disminuir rápidamente a valores cercanos a cero. Esto es el resultado de la interferencia mutua entre la reflexión del tope y la reflexión de la base de la cuña, dando como resultado que amplitudes cercanas al espesor de entonación sean dependientes del espesor. O sea, esto no tiene nada que ver con las propias características elásticas de la capa. Entonces, de nuevo, enfatizando que esto al final enfatiza es que en el punto es que donde suceden los límites de resolución y entonación son una función prácticamente exclusiva del ancho de banda de la ondícula de la sísmica. Y son conceptos relacionados, pero no son iguales. De nuevo, resolución se refiere a habilidad de distinguir tope y base. O sea, se refiere a profundidad o tiempo. Tuning se refiere a amplitud, el efecto del espesor en la amplitud. Este es un buen ejemplo tomado de la literatura de cómo la entonación afecta a la interpretación de las amplitudes en la sísmica. En la izquierda es la extracción de amplitudes a lo largo de un horizonte correspondiente a un yacimiento donde es difícil delimitar claramente el mismo, tanto de manera externa como de manera interna. Y por supuesto, aquí se tiene control de pozos para saber dónde debería estar el yacimiento o no. La imagen de la derecha es el resultado de un procedimiento particular de desentonación aplicado por el autor de este paper a la sísmica. Y aquí obviamente claramente podemos delimitar los límites externos del yacimiento y también podemos ver cantidad de detalles internos confirmados por las penetraciones o los pozos en el área. En resumen, el tuning es un efecto con el que tenemos que vivir y siempre considerarlo a la hora de interpretar nuestras amplitudes en la sísmica, porque pueden crear falsos positivos o incluso falsos negativos en nuestra interpretación. Ajá, esto lo generé en un momento que estaba bastante ocioso, yo creo que demasiado. Esto fue un experimento, un código que corrí. ¿En qué resulta este experimento? Si analizamos las amplitudes al tope de una cuña,
y su correspondiente curva de entonación, esquemáticamente mostrada aquí abajo a la derecha, para diferentes ondículas Ormsby o ondículas de pasabanda o ondículas trapezoidales de este estilo. Entonces, de nuevo, lo que estoy haciendo es que en cada interacción tengo la cuña, genero una ondícula trapezoidal, la convoluciono con la cuña para generar sísmica sintética, obtengo la curva de entonación de esa cuña y grafico el tuning boost, que es este extra amplitud debido al tuning, y grafico dónde está pasando el tuning thickness, que es una referencia de resolución. ¿Ok? La primera parte del experimento consiste en que fijo F1 y F2. Estas dos frecuencias las fijo del trapezoide. F3 y F4 las voy variando. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Del experimento me resultan estos gráficos que comparten el eje X, el cual es el ancho de banda medido en octavos entre F2 y F3. Recuerden, F2 y F3, esta distancia va variando porque estoy moviendo en cada iteración, estoy moviendo F3 y F4. La primera curva, arriba, es el espesor de entonación para cada ondícula. A medida que aumenta el ancho de banda de la sísmica, perdón, de la ondícula, el espesor de entonación disminuye. Este espesor de entonación, aquí lo han representado en metros. O sea, mientras mayor ancho de banda, mi espesor de entonación disminuye. El segundo gráfico es este tuning boost. ¿Cómo se ha afectado el tuning boost a medida que aumento las frecuencias altas de mi ondícula? Bueno, también disminuye. Mientras más contenido de frecuencias altas voy teniendo en mi ondícula, el tuning boost disminuye, lo cual está bien. Yo quiero disminuir el efecto de tuning en mi sísmica. Perfecto. Podemos obviar este último gráfico, el de abajo. ¿Ok? Aquí simplemente vemos dos ejemplos o muestras del experimento anterior. El panel de la derecha, aquí ven, en la parte de arriba de cada panel ven la cuña, en la parte del medio la curva de entonación, y en la parte de abajo lo que ven es el espesor real contra el espesor aparente, medido de la sísmica. El panel de la derecha corresponde a una realización o a una iteración del experimento con mayor ancho de banda comparado con el de la izquierda. Y lo pueden notar en la sísmica. Ven que la ondícula es más compacta aquí que aquí, el reflector, perdón. Y claramente vemos que el panel de la derecha exhibe mayor resolución. De hecho, el espesor de entonación aquí pasa a 27 metros, mientras que para este pasa a 52 metros. Entonces, la señal tiene mucha más resolución aquí en la derecha. También vemos que el tuning boost o la altura de este pico con respecto a esta zona es mucho menor que esta con respecto a esta. ¿Okay? Entonces también mis altas frecuencias contribuyeron a disminuir el efecto de tuning. Volteemos al experimento ahora. Fijemos F3 y F4 del trapezoide y por cada interacción F1 y F2 se mueven. O sea, voy a ir agregando bajas frecuencias, perdón. Y voy a medir los mismos parámetros. Para cada interacción, para cada ondícula, genero la sísmica en la cuña y determino el tuning boost y el espesor de entonación. Este experimento es interesante porque, ¿qué pasa? Para el espesor de entonación, a medida que voy agregando frecuencias bajas, no pasa nada. Mi espesor de entonación es el mismo. O sea, mis frecuencias bajas no contribuyen a ganar resolución. ¿Qué pasa con el tuning boost? A medida que agrego frecuencias bajas, disminuye el efecto de tuning. Claramente, como pasa en el caso anterior. De nuevo, como en el caso anterior cuando movíamos F3 y F4, en este caso estamos moviendo F1 y F2, son dos realizaciones del experimento. El panel de la derecha se caracteriza por un mayor contenido de bajas frecuencias comparado con el panel de la izquierda. Para cualquier referencia, aquí pueden leer las frecuencias que se usaron para cada panel. Podemos observar que el espesor de entonación es el mismo, 27 metros, 27 metros. Tienen las mismas frecuencias altas. Sin embargo, el tuning boost aquí, la altura de este pico
en relación a esta referencia es bastante más baja que el de este con respecto a esta. Simplemente por el efecto de agregar más frecuencias bajas aquí. También gráficamente se puede observar en las dos sísmicas que esta sísmica que tiene es más rica en frecuencias bajas, tiene menos lóbulos laterales. O sea, ustedes ven, apenas ven las reflexiones principales, difícilmente ven algo más. Aquí no, aquí ven más lóbulos, porque tiene más déficit de frecuencias bajas la parte de la izquierda. Ok. Importancia de frecuencias bajas, de nuevo. ¿Qué pasa si estamos por encima de resolución? O sea, resolvemos perfectamente nuestras capas, también separadas, no intervienen. Si nuestra ondícula es rica en frecuencias bajas, podemos decir que en este caso tenemos solamente dos eventos, dos reflexiones cuando vemos la sísmica. Obviamente la ondícula va a tener lóbulos, pero van a ser tan pequeños que no vamos a tener problema en decir que, mira, aquí tenemos solamente dos eventos, este y este. Sin embargo, si tenemos déficit de frecuencias bajas, como el caso de la derecha, cuando vemos nuestra sísmica, nos va a ser bastante difícil decir cuántos eventos tenemos en realidad. De la geología sabemos que tenemos dos, pero la traza sintética nos podría jugar una mala pasada, por decirlo de alguna manera, porque podríamos interpretar más de dos eventos en la sísmica, ¿okay? Además de los lóbulos laterales. Entonces, esto es una consecuencia a nivel de interpretación básica de tener sísmica con deficiencia de frecuencias bajas, que tus lóbulos laterales van a ser de mayor magnitud y te van a generar más eventos de lo que en realidad deberían existir. ¿Ok? Esto cuando estamos por encima de resolución. La cosa se podría agravar potencialmente, bueno, se agrava cuando estamos en tuning o por debajo de tuning. En el caso de nuestra ondícula sea una buena ondícula rica en frecuencias bajas y estamos en tuning, en ambos casos vamos a tener el tuning boost, no podemos escapar de él. La gran diferencia es que cuando tienes déficit de frecuencias bajas, el tuning boost va a ser mucho más exagerado. ¿Ok? Porque de nuevo, recuerden que al no tener suficientes frecuencias bajas, mis lóbulos laterales van a tener una magnitud mucho mayor de la que deberían, comparado con una ondícula más rica en frecuencias bajas. Entonces, al pasar esta situación, esto va a inducirnos a mayores errores en nuestra interpretación basado en amplitudes. Y de hecho, esto potencialmente puede generar muchos, lo que se dice, falsos positivos. Y se han perforado muchos pozos pensando que esta extra de amplitud es petróleo, pero no, simplemente es que tenías déficit de baja frecuencia y perforaste un punto brillante en la sísmica que no tenía justificación geológica, simplemente por déficit de baja frecuencia. Este autor, esta es una muy buena charla, por cierto, la recomiendo altamente. Debe estar grabada en la SG o en el mismo YouTube. Este autor enfatiza el punto de poder contar con un buen contenido de frecuencias bajas también para efectos de inversión sísmica, permitiendo una estimación de impedancia significativamente más precisa, como se ejemplifica en esta comparación que vemos aquí del registro en negro comparado con el resultado de la inversión en rojo, donde fundamentalmente ya agregando, al agregar frecuencias bajas o tender a agregar frecuencias bajas, vamos a hacer un mejor match con el registro en términos de las magnitudes. Ok, es muy importante hablar cuando hablamos de características espectrales, tener un concepto muy en cuenta, que es la naturaleza fractal de muchos fenómenos en la naturaleza. Este gráfico que tenemos aquí representa la magnitud sísmica de terremotos en escala de Richter en el eje X, mientras que el eje Y representa el número de eventos o ocurrencias en escala logarítmica. Las barras azules son las ocurrencias, cuántas veces sucede fenómenos de esta magnitud, mientras que las barras rojas representan el poder explosivo de eventos de dicha magnitud. A lo largo del eje X he colocado ciertos eventos humanos, las flechas verdes, mientras que los eventos naturales son las flechas en magenta, en púrpura. ¿Ok? Entonces aquí vemos
la bomba en Oklahoma City en el 95, la bomba atómica de Hiroshima en el 45, el terremoto de San Francisco durante la Serie Mundial del 89, y aquí hacia el final vemos la mayor bomba producida por el hombre, la bomba SAR del 61, bomba de hidrógeno, y el terremoto de Fukushima en el 2011, para su referencia. Los eventos de baja explosividad o baja magnitud van a ocurrir mucho más seguido. Lo vemos claramente en la barra azul. A medida que la magnitud aumenta, la ocurrencia, por supuesto, que son las barras azules, disminuye significativamente. Los eventos con menor ocurrencia o menos frecuentes tienen mayor contribución total a la energía liberada por la actividad tectónica, que son las barras rojas, el poder explosivo. Si deseáramos tener un estimado de la energía total liberada, debemos comenzar teniendo el mejor estimado posible de los eventos menos frecuentes, porque son los que contribuyen con mayor energía. Sin embargo, los componentes espaciales y temporales de esa energía serán proporcionados por los eventos más frecuentes. ¿Ok? Esto corresponde, lo que acabo de escribir, corresponde en general a cualquier evento estadísticamente fractal, los cuales abundan en la naturaleza. Y es algo que nosotros como científicos tenemos que tomar en cuenta. E incluso en muchas ciencias sociales también abundan los eventos fractales. Y es todo un ámbito de estudio. Entre algunos ejemplos naturales, cabe citar los ciclos de Milankovitch, los tamaños de las especies, tamaño de abundancia de las especies y las propiedades absolutas elásticas, de las que vamos a hablar a continuación. Tienen naturaleza estadísticamente fractal. Si ustedes nunca han generado un espectro de amplitud de un registro de pozo, los invito a que lo hagan. Muy poca gente lo hace y es lo que les va a terminar de entender muchas cosas durante su carrera. El récord estratigráfico es estadísticamente fractal. El espectro del registro de impedancia se dirá que es rojo, mientras que el correspondiente a la reflectividad se dirá que es azul. ¿Qué significa esto? Significa que si comparamos con el espectro de luz visible, como se muestra aquí abajo, el espectro del registro de impedancia, que está aquí arriba, será relativamente más rico en las frecuencias bajas, que corresponden con el espectro de luz visible en el infrarrojo, que las frecuencias altas. ¿Qué pasa con el registro de reflectividad? El registro de reflectividad es relativamente más rico en las frecuencias altas, las cuales se asocian con el espectro de luz visible correspondiente al ultravioleta. Entonces, por eso es que cuando vemos espectros, hacemos referencias a colores simplemente por esta comparación, por hacer referencia al espectro visible. Por ello, algunas operaciones espectrales también en la sísmica se hacen a veces referencia a colores. Por ejemplo, el spectral bluing, que es una técnica que yo empleo bastante, que es el aumentar de manera relativa las frecuencias altas de la sísmica con relación a las bajas usando la data de pozo, o el muy famoso whitening o blanqueo, que es aplanar el espectro de tal manera que todas las frecuencias tengan contribuciones similares. ¿Ok? Gabriel, ¿cuánto tiempo me queda? De estar tomando su café. Tenemos como 10 minutos más. 10, 15 Ok, minutos perfecto, más. perfecto. Muchas gracias. Sí me da chance. Ok, muy rápidamente, esto es un registro de impedancia cualquiera. Si ustedes aplican filtros al registro, pueden ver que van a tener un componente de baja frecuencia, generalmente se le dice el sesgo o bias o el DC component. En este caso, este componente está entre 0 y 3 Hz. Y el resto es el componente de altas frecuencias. O sea, si sumamos este más este, debemos tener de vuelta la señal original. Vemos que los componentes de baja frecuencia, perdón, corresponden con la gran mayoría de la magnitud de la señal. ¿Ok? Mientras que los eventos de alta frecuencia son los que corresponden con los detalles, con el detalle de la señal total. Esto siempre pasa en cualquier tipo de señal.
Volvamos a la lámina que les mostré al principio con el esquema de las ondículas y sus características. Esta vez incluyo el diagnóstico espectral en caso de que alguna característica esté fallando. Por ejemplo, si la ondícula no es compacta, generalmente es indicativo de que hay déficit de altas frecuencias. Si la ondícula no es simétrica, indica que el espectro de fase no es plano en 0 grados. Si la ondícula tiene lóbulos laterales que son de una alta magnitud comparado con el lóbulo central, implica que hay déficit de bajas frecuencias. Y si la ondícula es lo que se dicen aquí long-lived o tiene una larga coda, muchos lóbulos laterales, es indicativo de que el espectro no está balanceado o tiene muchos notches, tiene muchos puntos nulos, o es muy rugoso el espectro. Entonces, generalmente genera este tipo de ondícula implícita en la sísmica. Por supuesto, en los datos generalmente sucede una combinación de alguna de estas características faltantes. Pero al menos esta guía diagnóstica les debe orientar para empezar a entender los datos sísmicos y ayudarlos a tomar decisiones para mitigar los efectos de estas deficiencias que tiene aquí. Okay, so, si hay alguna lámina o algún gráfico que es bueno que se lleven en la mente de esta presentación, sería este gráfico. Okay, es sencillo, pero les va a ayudar a diagnosticar muchas cosas en el futuro. Ajá, estamos a punto de terminar. Hemos hablado mucho del espectro de amplitud, vamos a hablar ahora del espectro de fase, que no se le presta mucha atención generalmente, lo cual es un error. Ok. Aquí, en este panel, tenemos una ondícula Hornsby o una ondícula bandpass o trapezoidal con fase 0 dentro del ancho de banda usable de la sísmica. Aquí está la señal, este es el espectro de amplitud. Digamos que esta es la parte usable de la sísmica, el rango de señal usable, el ancho de banda. Y este es su espectro de fase. Vemos que no solamente dentro del ancho de banda usable, sino en todo el ancho de banda de la señal es plana y está en 0. O sea, es una ondícula que es fase 0 y vemos que es perfectamente simétrica. Si pasamos aquí a esta columna, tenemos exactamente el mismo espectro de amplitud, pero intencionalmente he hecho el espectro de fase de esta forma, lo cual genera una ondícula de este tipo, la cual no es simétrica y de hecho es una ondícula que no quisiéramos tener en nuestra sísmica. Al convolucionarla con una serie de reflectividad común o normal, nos va a causar muchos problemas en términos de interpretar esa sísmica. A ver, como recordarán, el espectro de fase es la representación de cómo cada sinusoide de frecuencia constante está alineado con respecto a un tiempo de referencia. Esto implica que, por ejemplo, 30 grados de desfasaje a 10 Hz va a requerir mucha mayor alineación de este sinusoide de la que requeriría 1 a 40 Hz. ¿Ok? Ya vamos a explicar qué quiere decir esto. En este gráfico se ve más claro el fenómeno. Esta es la ondícula que tiene verdadera fase 0, que les mostré anteriormente, con algunos sinusoides que las constituyen. ¿Ok? Y podemos ver que este es un sinusoide de baja frecuencia y aumentamos frecuencia de los sinusoides a medida que bajamos. De nuevo, no son todos los sinusoides que la constituyen, simplemente son algunos de los sinusoides que la constituyen. Cabe destacar que de acuerdo a nuestro conocimiento de trigonometría de bachillerato, la distancia de pico a pico de un sinusoide representa 360 grados. O sea, de aquí a aquí decimos que son 360 grados. Lo mismo, de aquí a aquí son 360 grados. Para el primer sinusoide, 360 grados, o sea, ir de aquí a aquí, equivale a aproximadamente 80 milisegundos, si ustedes toman esta escala como guía. De aquí a aquí son como 80 milisegundos. 360 grados. Sin embargo, aquí, para esta señal, 360 grados, ir de aquí a aquí, son aproximadamente 10 milisegundos, bastante menos. Esto lo que ilustra es que para la misma cantidad de desfasaje, para la misma cantidad de grados,
la alineación requerida a bajas frecuencias va a ser mayor que la requerida para altas frecuencias. Esta undícula, que era la undícula que les mostré hace rato, que el espectro de fase promedia cero, pero no es cero. Aquí vemos que los picos no están alineados con respecto a cero, algunos picos. Este, por ejemplo, de baja frecuencia está claramente no alineado en cero. Este le falta alineación, este está casi alineado, este está alineado, este un poquito desalineado, este está alineado. Los componentes no alineados en las frecuencias bajas requerirán un mayor desplazamiento, es lo que explicamos anteriormente, que aquellos en las altas. ¿Ok? Conclusión, debemos siempre buscar no una fase promedio cero, sino un espectro de fase plano en 0 grados o con muy bajas fluctuaciones alrededor de 0 grados, bajitas, si es posible menor de 15, 10 grados, especialmente en las bajas frecuencias, dentro del ancho de banda de la cinta. ¿Okay? Bueno, creo que es bastante perorata por hoy. Espero que hayan disfrutado y encuentren productivo lo que les he explicado, la manera como yo intuitivamente he logrado con los años entender y explicar lo que es la señal espectral de la sísmica a nivel bien básico. Y muchas gracias de nuevo a la SVG por esta oportunidad y a ustedes por su paciencia. Espero que haya suficiente tiempo y estaré más que contento de poder atender sus preguntas, inquietudes y si es posible que tengamos una discusión lo más extendida posible. Así que muchísimas gracias. Abrimos la sesión de preguntas. Francés, bueno, yo voy a empezar entonces a romper el hielo aquí. ¿Me escuchas? Perfecto. Francés, muchas gracias por tu presentación. Tú has tocado un tema muy importante que siempre es el tener cuidado y siempre estar buscando esas frecuencias bajas. A veces nosotros nos concentramos en las frecuencias altas, pero nos olvidamos de las frecuencias bajas y bueno, tú has mostrado la importancia. ¿Tú podrías comentar un poco, basado en tu experiencia, cómo nosotros como geofísicos, desde el punto de vista de la grabación, las fuentes que utilizamos y los procesos que hacemos durante la generación de la imagen, cuáles son esos cuidados que nosotros tenemos que tener pendiente para tratar de obtener esas frecuencias bajas? En Perfecto. cuanto al diseño de la fuente o algunas fases de procesamiento que tienden a ser más críticas que otros para estas bajas frecuencias. Perfecto, perfecto. Gracias, Gabriel. Sí, estoy de acuerdo contigo y es algo, si se quiere, preocupante el hecho de que muchos geofísicos desestiman la importancia de las frecuencias bajas. Y aquí no, ambas son importantes y ambas, como he mostrado en esta presentación, afectan la señal de distinta manera. En el caso específico de las frecuencias bajas, hay maneras de enriquecer la señal con esas frecuencias bajas. La manera preferencial es, como muchas cosas, es resolver ese problema desde el principio, con adquisición. Por ejemplo, hay técnicas de adquisición que favorecen emitir con la fuente señales de más baja frecuencia para tratar de recuperarlas. O lo que sería low frequency sources, que es algo que se está agarrando bastante impulso hoy en día. Otra manera es que hay un fenómeno que se llama el ghost o fantasma, cuando generalmente se hace adquisición marina, pasa mucho, que se genera un rebote desde la fuente que va sumergida, pero esa es la señal que va de la fuente y rebota en el fondo marino, perdón, no en el fondo marino, no, en la superficie del mar, y después sigue bajando con el resto de los primarios. Y esa señal tiende a, una de las consecuencias de que existe ese fantasma, es que mata o perjudica mis señales bajas. Hay técnicas que ya están probadas a nivel de adquisición que, por ejemplo, la compañía PGS es una que es muy famosa por ello, que tiene una patente y todo, que por la manera que hacen el deghosting, logran recuperar o atenuar el efecto del fantasma y se recuperan más frecuencias bajas. Eso sería en términos de adquisición.
En procesamiento hay técnicas, por ejemplo, hay técnicas de deghosting en procesamiento que permiten recuperar, o bueno, o no recuperar, / manufacturar frecuencias bajas. Hay casos en que ha sido muy exitoso, otros casos que no tanto. Pero lo clave es atacar el problema lo más arriba en la cadena posible, si es posible en adquisición. Porque lo que siempre hemos sabido es que difícilmente ciertos problemas que no fueron resueltos en adquisición, hay algunos que son muy, muy difíciles de resolver a nivel de procesamiento. Pero hay maneras. Y una vez que se termina en lo que es el procesamiento convencional, hay distintas técnicas o vendors que tienen patentes bien específicas para tratar de recuperar esas frecuencias bajas. Sería extendernos bastante en el tema, pero sí hay, el cómo lo hay. Y el cómo más beneficioso para recuperar esas frecuencias bajas, como todo, es irse al principio. Tratar de resolver los problemas desde la misma adquisición de los datos. Por aquí, muchas gracias, Ramsés. Por aquí hay un comentario con una pregunta. En este orden de idea, actualmente, antiguamente no se adquirían frecuencias bajas debido al ground roll y que cubrían los datos. Ahora es recomendable adquirirla por lo que acabas de decirnos. ¿Cómo se maneja actualmente esa adquisición de baja frecuencia sin afectar el ground roll? ¿Solo procesamiento o en campo en adquisición se puede hacer algo? Mira, me agarraste fuera de base porque mi experiencia fundamentalmente es offshore, donde el ground roll no existe. Pero yo me imagino que a nivel de arreglos de fuente o arreglos de receptor y con los nuevos avances que hay en los geófonos, hay maneras de tener el ground roll y seguir usando fuentes de baja frecuencia, diría yo. De todas maneras, yo no soy la persona adecuada para responder eso por mi falta de experiencia en dato de tierra. Yo trabajo fundamentalmente offshore. Sin embargo, hay una presentación esta tarde, la presentación de Máximo, que no sé si la sociedad está al tanto de esa presentación, que él tiene muchísima experiencia onshore y él puede ilustrar mucho mejor ese punto de lo que lo puedo hacer yo. ¿Aló? ¿Aló? Sí, listo. Bueno, abierto a otros comentarios. No sé si el profesor Pepe siempre tiene algunos comentarios buenos que hacer en los temas. Pues yo estaba contando que Pepe no viniera. Pepe está aquí hace rato. ¿Me escuchan desde Margarita? Sí, Oye, profe. Saludos, muchachos. Como siempre siguen siendo muchachos, aunque ya estén bastante viejos. Mira, yo tenía una preguntita que vengo manejando. Pepe, disculpa, ¿te puedes acercar más el micrófono, por favor? Ya va. Debe ser que está tomando otro micrófono. Ya va. No, ya te estamos escuchando mejor. Ok. Porque es que tengo el headphone, pero debería agarrarlo automáticamente. Y ojo, tengo mala señal hoy. Nos mandaron una noticia de que por aquí hay problemas con internet hoy. ¿Me siguen escuchando? Sí. Sí. Ok. No, el comentario que te iba a hacer, Rancé, es que tú hiciste unos ejercicios bien bonitos con ondículas pasabanda, moviendo las frecuencias F1, F2, F3, F4, F5, F18. La pregunta era, ¿cómo controlas y qué control tenías? Porque algunos de los movimientos de las Fs se veían como que numéricamente constantes. La idea es el efecto de la pendiente de los filtros sobre los lóbulos laterales que todos sabemos y que podría influir en esos resultados que tú obtuviste. ¿Tú mantuviste la pendiente de la manera correcta o simplemente la mantuviste como F1 menos F2 o algo por el estilo, lo cual entonces daría un problema de que las pendientes no son exactamente iguales cuando mueves la frecuencia de manera constante? ¿Ok? ¿Puedes explicar un poquito? No, bueno, saludos de nuevo, Pepe. Un gusto tenerte aquí, de verdad. Fantástica pregunta. Para los muchachos, sobre todo para los muchachos en las universidades, el punto al que se refiere Pepe es que sí, para cualquier ondícula, o usamos ondícula trapezoidal, que es como mejor se puede explicar,
Si nosotros no generamos esta pendiente que va de F1 o F2, y tampoco tenemos la pendiente esta que va de F3 a F4, sino que en vez de un trapezoide tenemos un rectángulo, vamos a generar lo que se llama el efecto de Gibbs. Vamos a tener una señal o una ondícula con cantidad de reverberaciones, y no queremos eso. ¿Ok? Por eso que es necesario tener esta pendiente, que es a la que hace referencia Pepe. ¿Cómo en este experimento computacional, cómo controlo eso? Y esto puede ser también un consejito que pueden usar ustedes para generar ondículas bandpass que no le generen este efecto. En el experimento, yo lo que hacía es que, por ejemplo, en esta parte del experimento, muevo F3 y F4. Ok. Yo primero selecciono quién es F2. Entonces, F1 va a ser un octavo por debajo de F2. Siempre. Entonces, de aquí a aquí hay un octavo. Si F2 es 10, F1 va a ser 5. Para el caso de controlar esta pendiente de F3 a F4, medio octavo. Si F3 es 100, por ejemplo, F4 va a ser 150. Y créame que de esa manera, que esto sea un octavo y que esto sea medio octavo, con ese control, con ese constraint, yo me evito tener el efecto de Gibbs. Y siempre tengo una pendiente decente que me permita evitar ese efecto. Perfecto. Gracias. Si estuviera milagroso, te estuviera aplaudiendo. Buenos días a todos. Dará chance una... Mira, el último comentario, porque yo utilizo esto bastante en los cursos. Y después de viejo, uno a veces que se da cuenta porque trabaja con ese tipo de modelos. La mayoría de estos modelos que tú mostraste y la mayoría de los modelos que utilizamos son simétricos, top y base, o semisimétricos, o se aproximan a simétricos. O sea, positivo, negativo, negativo, positivo, top y base. Y todo lo que es tuning y resolución cambia totalmente en, por ejemplo, una capa, como hemos tenido algunas tipo areniscas basales, donde pasas de lento a rápido con un tope positivo, pero luego pasas de lento a rápido porque a lo mejor entras en basamento o basamento volcánico y tu modelo es pico-pico, por ejemplo. No sé si me siguen, Sí, perfectamente. Tope base, pico-pico. Y en ese caso, todo lo que es el efecto de tuning cambia totalmente, radicalmente su manera de actuar, porque ahora tiene no una andícula positiva y negativa interfiriendo tanto de manera constructiva como destructiva, sino que ahora tienes dos ondículas basadas en pico positivo y el fenómeno de interferencia es totalmente diferente. Entonces el mensaje, como tú dices, sobre todo para los estudiantes, es que cualquier modelo que vayamos a trabajar tenemos que, valga la redundancia, modelarlo, entenderlo, y la mayoría de los modelos que siempre trabajamos son simétricos, pero no es el caso de todos los yacimientos. Son los casos de areniscas envueltas en lutitas, por ejemplo, etcétera. Pero hay casos donde debemos modelarlo de manera diferente. Simplemente un comentario en esa dirección que es muy importante. ¿Okay? Sin duda lo es. Sin duda lo es. De hecho, este tipo de modelo que yo presenté simétrico, como tú dices, Pepe, es muy adecuado para aguas profundas, clásticos aguas profundas, donde vamos a tener sucesiones, arena, lutita, más nada. Más nada. En términos litológicos es relativamente sencillo. Cuando te vas a otros dominios fuera de márgenes pasivos, como dice Pepe, hay que entrar en otros modelos en consideración. Entonces no hay que ir ciego, hay que considerar la geología que está que puede considerar la geología que podemos encontrar. Y sí, los conceptos de tuning y resolución cambian drásticamente cuando nuestra reflectividad, modelo de reflectividad top y base no es simétrico. Y de hecho es uno de los grandes basamentos para muchas técnicas a nivel espectral como de composición espectral o mejoramiento del ancho de banda. Creo que había otra pregunta por ahí. Alguien creo que había empezado a hablar. Gracias, tengo una pregunta por aquí. Pedro, ¿cómo estás? Te saludo. Bien. Oye, una pregunta. En el caso que tú hagas tu sintético y estimes tu ondícula y te des cuenta de ese fenómeno,
que tú mencionaste, que es que tu espectro de fase no es constante, que cambia con, o sea, te das cuenta que en algunas frecuencias está alejado de cero. ¿Qué método o qué procedimiento recomiendas tú para solucionar ese problema? Mira, pero hay una charla muy buena de un tal Ramsés Mesa que está en YouTube en la Sociedad de Geofísica de Venezuela, que habla justamente de ese tema, en extensión. Ok, En extensión. Creo que está en el canal de YouTube. Yo creo que la ok, mejor respuesta que te puedo dar, si hay maneras al alcance, sobre todo si tienes suficiente, si tú confías en tus pozos y en tus sintéticos, perfectamente se puede atacar ese problema con, de hecho, en Hampson Russell fue el ejemplo que hice, donde tú puedes estimar una ondícula de fase variable y desfasar la sísmica en función del espectro de fase no plano de esa ondícula, para ok. aproximarte más a fase cero. Eso lo explico bastante bien en esa charla que está grabada. Ah, bueno, gracias, lo voy a buscar. Perfecto. Está bien. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, te habla Jesús Pereira. Caramba, Jesús, ¿cuántos años? Qué gusto. Sí, gracias. Mira, muy, muy útil, muy interesante tu charla. Muchas gracias. Yo sé que en Full Waveform Inversion se ha hecho más que todo costa afuera, porque las bajas frecuencias han sido más fáciles de obtener costa afuera que en tierra. En tierra hay pocos ejemplos de Full Waveform Inversion. ¿Tú has tenido oportunidad de alguna experiencia con Full Waveform Inversion en costa afuera? Sí, sí. En la compañía para la que trabajo, estamos casi que cualquier proyecto donde nosotros tengamos control, o seamos operadores, nuestra sísmica, tratamos de asegurarnos que tenga el full waveform inversion, y en la vasta mayoría de los casos los resultados son espectaculares. De verdad, claro. El full wave inversion va a ser altamente dependiente de tu diseño de adquisición. Necesitas, sobre todo, que tengas suficientes offsets lejanos para poder grabar todos los modos que te interesan para hacer el full wave inversion, pero sí, estamos teniendo resultados espectaculares, incluso subsalt, por debajo de la sal, que son varios de nuestros yacimientos en el Golfo de México. Hemos recuperado, de hecho, a nivel de velocidades del full waveform inversion, ves mejores detalles confirmados por Pozo, mejores detalles que el de la propia sísmica. A ese punto estamos llegando. Muy interesante. Francés, Ahora, disculpa Pepe, un momentico para aclararle a Jesús. Con respecto al caso de tierra, hago la misma referencia que con Gabriela al principio anterior. Recomiendo que entren a la presentación de Máximo, porque Máximo se ha usado FWI en tierra, y él puede hablar mucho mejor de las experiencias en ese sentido. Perfecto, muchas gracias. A ti. Francés, el comentario un poco era los resultados que tú dices maravillosos a nivel de sección, estructura, o consideras que ya están usando técnicas lo suficientemente buenas para ir a niveles de amplitud de análisis, de amplitudes, de inversión, etcétera. O sea, el proceso completo, pero a nivel de impedancia o a nivel de propiedad, o simplemente mejoran bárbaramente la parte estructural, la parte de inversión de full wave. Ok, ajá. Vamos a separar mi respuesta, vamos a separarla si es subsal o no. Si es subsal, seguro mejora a nivel estructural estratigráfico, indudablemente. Y por supuesto el posicionamiento de los eventos y todo mejora. Y la nitidez y la riqueza de la señal mejora. En amplitud, todavía subsal hay digamos que resultados mixtos, ¿ok? Pero tendiendo a ser favorables. Ahora, FWI en otros dominios de margen pasivo, donde no quieras ver por debajo de la sal, en función de mi experiencia, los resultados a nivel de amplitudes o a nivel cuantitativo están siendo cada vez mejores. De hecho, algo que nosotros estamos haciendo con cierta frecuencia es que cuando hacemos inversiones absolutas, en Model Based Inversions, nuestro modelo inicial, sobre todo a nivel de exploración,
son esas mismas velocidades, lo usamos en transformaciones de esas velocidades que vienen de la FWI, y cuando tú haces comparación de las inversiones sísmicas, basándote en velocidades de tomografía versus velocidades de FWI, es el cielo a la tierra. O sea, sin duda se está llegando al punto de que se puede interpretar cuantitativamente o tener ciertas inferencias cuantitativas directamente del volumen FWI. De hecho, hay un par de casos donde hasta vemos los flat spots. Ok, gracias. A ti. Ramsés, una consulta rápido. Tú que estás en el mundo marino y viendo esta frecuencia baja, ¿has escuchado o has visto algo sobre los últimos experimentos que han hecho con vibradores marinos? No, pero hay otra publicidad. Estoy casi seguro que Máximo sí. Ok. Entonces, la charla esta tarde. Esa. ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Aló? Hoy, Sergio, ¿tiene el micrófono apagado? No. Francés, ¿me escucha? Ajá, Eric, dime. Hacer saludarte, vale. El placer es mío. Ok, mira, tú has tenido la oportunidad de hacer pruebas con esta metodología del señor Roy White. Me imagino Sí. que lo conoces. Es el mismo video al que le hice referencia a Pedro. Eso. ¿Qué opinas tú de esa metodología? Porque ya tú percibiste que cuando tú extraes ondículas usando esa metodología, generalmente no cumplen con las características que tú explicaste recientemente, ¿no? Correcto. Entonces, me gustaría saber tu opinión al respecto del uso, porque a mí sí me ha resultado son zonas más complejas, obviamente, y me ha resultado, pero me gustaría saber tu opinión al respecto. Ok, en mi respuesta a Pedro, en referencia a la otra presentación que hice de cómo quitar el desfasaje y todo eso, uso ondículas la metodología Roy White. Yo uso mucho esa metodología, sobre todo si tengo buena data de pozo. ¿Qué pasa con Roy White? Roy White digamos que es un método de ensayo y error, donde hallamos una ondícula que no tiene fase cero, no la va a tener. Va a ser una ondícula fea. Cuando la ves, generalmente siempre una ondícula fea, que como tú dices, no cumple las características generalmente. Pero cuando ves el sintético que tú generas con esa ondícula, hay un match muy superior con la sísmica que usando otros métodos. ¿Qué te quiere decir eso? Que tu ondícula en la sísmica el hecho de que esa ondícula fea, por ponerlo de alguna manera, Roy White, es la ondícula que te permite hacer tu mejor tie o tu mejor amarre con la sísmica. Lo que te está indicando es que tu ondícula implícita en la sísmica no está bien, y es un muy buen resultado. Y entonces ahí es donde tienes que empezar el diagnóstico, a ver qué le tienes que hacer a la sísmica para que la ondícula implícita en la sísmica mejore. Entonces yo diría que siempre que se tenga data de pozo decente o buena, y que tu amarre convencional con otras técnicas decente, el siguiente paso es hacer Roy White para tener una evaluación completa de las características implícitas espectrales de tu sísmica. Así que yo favorezco Roy White siempre que se pueda. Siempre que se pueda. Agradecido. Obrigado. No nos olvidemos que sísmica y sintético no son exactamente lo mismo. La sísmica siempre tiene algún tipo de ruido que no hemos eliminado porque lo atenuamos, y a veces esas ondículas extraídas nos están mostrando de alguna forma ese ruido residual que probablemente puede haber en los datos. Yo tengo un caso bien bonito donde hay múltiples de periodos cortos en la ondícula extraída, claramente forman parte de la ondícula extraída porque la ventana fue lo suficientemente grande para sacarlo. Entonces siempre hay que tener cuidado que estamos comparando no peras con manzana, pero sí peras con pera más madura o más verde, ¿no? Y siempre puede haber ese detalle. Correcto, Pepe. De hecho, algo que yo recomiendo al hacer sintéticos es nunca hacer sintéticos con ondículas extraídas o ondículas estadísticas. Lo mejor es hacer sintético con ondículas teóricas. Agarra si tú sabes más o menos cuál es la frecuencia dominante de tu sísmica, genera una ondícula Van-Page o una Ricker y comienza siendo sintético con esa ondícula, de tal manera que no te traes esos efectos que tú comentas, no te los traes en la ondícula.
sino que dejas que la sísmica hable sola al usar ondículas teóricas o analíticas, como le dicen algunos. Lo otro es tratar de aproximar la extraída con analítica. También, correcto. Una vez que tienes, así como tú hiciste, creo, tú Sí. de alguna manera pusiste la Ortsbyte fase 0 sobre la otra y de alguna manera tenía características parecidas, aunque por supuesto no son iguales. Pero en el caso real probablemente podrías obtener la extraída y luego tratar de buscar la analítica, que no debe ser Richter. Richter es un ondículo horrible, ¿ok? Las barriguitas hacen falta porque están representando el fenómeno de amortiguamiento en todas las fuentes que usamos, ¿no? Entonces las barriguitas pueden simular ese amortiguamiento. Y la Richter es horrible porque termina la primera barriga y la hace 0 y de ahí para adelante la quiebra. Pero creo que una posibilidad es esa. Y yo me estoy metiendo mucho porque yo al final termino esta charla, o para todos estas charlas son académicas y es importante a lo mejor darle ese tono. Y bueno, yo creo que ya es hora de ir a almorzar. Ustedes. ¿Algo más? ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? ¿Se puede pasar el link de esa presentación en el chat? Que la estoy buscando aquí en la de YouTube. No la consigo. Cuando pueda. Ok, sí, seguro. Ok, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a, en vista de que no hay más preguntas y que la gente tiene que ir a almorzar, otros a ir a la playa, allá en Margarita, y otros a salir a paliar la nieve. Vamos a agradecer a Ramsés por su tiempo y por siempre estar pendiente de la SVG y de compartir y educarnos, y también a todos ustedes que hicieron sus comentarios. Voy a invitarlos otra vez a todos al 25 de noviembre a nuestra charla de este mes titulada Introducción al método de resistividad eléctrica aplicada a la exploración de aguas subterráneas por nuestro colega Eduardo Rodríguez, que vive en España. Será a la misma hora. Es una buena oportunidad para que otros estudiantes de geología, ingeniería, se conecten y vean esta presentación. Vamos a tener la sala en la Universidad Central para todos los estudiantes y de la misma manera en la Universidad Simón Bolívar para los estudiantes de pre y posgrado en la escuela. Muchas gracias a Gabriel y a todos los organizadores y al público, muy agradecido y siempre a la orden para cualquier otra cosa. Gabriel, no sé si tú pasaste por el link la invitación de la charla de Máximo, ya que puede haber mucha gente que se beneficie de esa charla en función de las preguntas que hubo hoy. No, o sea, sí la vi, pero no tengo el link, no me he inscrito. Te lo voy a pasar. Buenos días. Muchas gracias, señor Ramsés. Sí, el link de la charla de Máximo está en nuestras redes sociales. En nuestro Instagram fue publicada y en el Facebook también, para los que están preguntando. Ok, perfecto. Okay. No, pero igual si lo puede poner por el chat, te lo agradezco, porque vemos unos que no somos tan activos en redes sociales. ¿Cuál es ese, de cuál chat están hablando? El chat de la sociedad. Ah, ok, el chat de la sociedad. Rosemary, ¿tú lo puedes colocar ahí, por favor? Sí, un momentico. Y Ramsés, muchísimas gracias, excelente presentación. Muchas gracias, Luis. Apreciado. Felicitaciones, Ramsés. De verdad que supiste comprimir y exponer de una manera didáctica y resaltar la importancia de entender las características espectrales de la información sísmica. Muchas felicitaciones, de verdad. Muchas gracias, Francisco. Bueno, vamos a dar por concluida nuestra sección. Muchas gracias a todos y nos vemos el 25. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz tarde. Hasta luego. Gracias, Ramsés. A la orden. Hasta luego, Ramsés. Saludos a todos. Saludos a todos. Un abrazo. Hasta luego. Chao, Gabriel. Y vas a terminar como el chiste del maracucho, entonces. ¿Cuál es el chiste de maracucho? La nieve. No te lo sabes, si no te lo sabes, sí, me acuerdo. Yo lo viví por 10 años en Colorado y terminé peor que el maracucho. Y ahora... A mí
A mí me pasó lo mismo también allá en Golden. Sí. Sí. Bueno, y todos ustedes, si están todavía pendientes, recuerden que viene el Congreso de Geociencias 2023. Si tienen sus publicaciones, sus ideas, sus pósters, sus papers, contáctense con el comité organizador, el comité técnico para que le reciban sus publicaciones. Gracias, Gabriel. Ok. Chao. Bueno, Saludos. hasta luego. Abrazo. Chao.